Gracias, señores, y seguimos con este su resumen matinal. Y como les habíamos prometido, tenemos al arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, quien fue administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, pero una persona con muchas inquietudes sociales y sobre todo inquietudes nacionalistas, que es lo que realmente nosotros necesitamos en este momento. ¿Verdad que sí, señor? Claro, claro. Entonces, con el arquitecto Espaillat Nanita tenemos que conversar. Bueno, estamos metidos en un berenjenal. Sí, muy serio. Muy serio, quieren coger República Dominicana. Sí, pero como que no, la mayor parte de los dominicanos no ve el trasfondo del asunto, que es lógico, porque uno de los instrumentos favoritos de la dominación es la desinformación. Sí. En el arte de la guerra se dice que hay 4 instrumentos de guerra: los armamentos, las municiones, la información para mí y la desinformación para el enemigo. Cuando usted coge un país como es la República Dominicana y lo desinforma desde su nacimiento, usted lo tiene a su merced. Y nosotros, bueno, yo lo confieso, yo tengo ya 84 años, voy para 85 en diciembre, si Dios me deja llegar hasta allá. Yo tenía 82 años cuando yo conocí la historia del nacimiento de este país en 1844, gracias a una señora que está en Estados Unidos, que se llama Argelia Tejada Yanguela, que intervino en un debate que teníamos un grupo en el internet sobre los problemas del país, y desde allá se descolgó ella diciendo: todo comenzó en 1844 con la pastoral del arzobispo Portes contra Duarte. Y yo nunca en mi vida había oído mencionar eso. Ya yo había sido secretario técnico de la presidencia, presidente de la refinería, había estado en primeros planos de la política dominicana y yo no conocía la historia de mi país. Yo fui al Archivo General de la Nación. Bueno, ella dice, y eso está en el tomo 2 de la colección centenario de Emilio Rodríguez de Maurice, página 47 a 55. Y yo fui al Archivo General de la Nación, yo necesito eso, y efectivamente, desde las 47 a 55 está la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios. ¿Cómo está esa pastoral? Bueno, dice al pueblo católico de entonces que el que no obedeciera las órdenes del general en jefe Pedro Santana sería objeto de excomunión mayor. La primera vez en mi vida que yo oí hablar de excomunión mayor fue ahí. Yo había oído hablar de excomunión. Y entonces complementé la información con la resolución 17 de Pedro Santana, ya con el control de la Junta Central Gubernativa, porque con esa amenaza de excomunión que hizo todo el mundo, que le hizo el hueco a los trinitarios y apoyó a Pedro Santana. Entonces Pedro Santana dicta la resolución 17 que declara a los trinitarios traidores a la patria, ¿verdad? Y los condena a destierro perpetuo o pena de muerte en manos de quien los identifique en suelo nacional. Así nació este país. Ahí entró Duarte. Y en San Cristóbal, los que estábamos festejando que tenemos 172 años de la primera constitución, esa fue la constitución de Pedro Santana. La de Duarte estaba en un zafacón. Ahí era la nación libre, soberana e independiente de todo poder extranjero. Estaba en un zafacón porque habían triunfado los entreguistas, que eran entonces afrancesados. Sin embargo, 2 años después, constancia de eso está en un libro que se llama Diario de una misión secreta en Santo Domingo, que gracias a Dios recoge unos datos de un archivo que está en el Archivo General de los Estados Unidos. Alguien lo rescató de ahí y publicó ese libro. Lo reprodujo aquí la Sociedad de Bibliófilos. Y yo confieso que yo tenía la colección de la Sociedad de Bibliófilos y nunca había abierto el libro hasta que un amigo me dijo: ¿usted no se ha leído el Diario de la Misión Secreta? Digo, no. Cuando lo busco, era el informe del ingeniero John Dixon Porter, un ingeniero de la Marina de los Estados Unidos, que había venido al país por encomienda del presidente Polk de los Estados Unidos a evaluar la riqueza de este país, a ver si valía la pena la tratativa que le estaba haciendo Pedro Santana. 2 años después, ya Pedro Santana no era francesado, estaba negociando con los norteamericanos y terminó entregado a España. Entonces nosotros nacimos así. Y esa patria de Duarte todavía la estamos buscando. Porque la historia dominicana, aprendí yo entonces a partir de esa información del arzobispo Portes,
contra Duarte, que hemos venido luchando contra la dominación. Cada gestión de gobierno, que nosotros llamamos gobierno, es un interlocutor de la dominación, que negocia su estadía, digamos, en el poder, entre comillas, dependiendo de cómo negocie con la dominación. Y de eso se trata. Ahora mismo ¿Usted cree que la situación que hay ahora con Haití, tenemos la el situación que hay Palacio con Nacional, la situación que hay en la OEA? tenemos el Palacio Nacional ocupado por un equipo de la USAID, encabezado por el señor Gustavo Montalvo, que maneja al presidente Danilo Medina, y lo lleva y lo trae. Lo puso a decir ante la Asamblea Nacional que este país había nacido sobre 3 principios: libertad, unión y solidaridad. Yo dije, yo creo que oí mal. Y me pasé 2 días esperando que saliera en el internet la versión para poder imprimir el discurso del presidente. Y cuando lo conseguí, ahí estaba, en la segunda hoja. Digo, ¿y dónde se quedó Dios, patria y libertad? Libertad, unión y solidaridad. Pero no había pasado 24 horas cuando el representante del presidente, o sea, el que habla por él, Rodríguez Marchena, estaba bombardeando a los nacionalistas desde el programa de Uchi Lora, diciendo, nosotros, y habló en plural, es imprudente, porque él tenía que pensar que siendo el portavoz del presidente de la República, todo lo que él decía se lo atribuía al presidente. Y entonces él habló en plural. Dijo, nosotros tenemos un concepto distinto de patria del que tienen los nacionalistas, xenófobos, nazis, nos dijo, racistas. O sea que todo lo que se nos dice a nosotros desde fuera, cuando defendemos nuestro país, nos lo dice un señor desde el Palacio Nacional que representa nada menos que al presidente de la República cuando habla. Entonces yo, claro, inmediatamente pedí su destitución. Digo, ese es un imprudente atrevido que no tiene calidad para ser representante o por el portavoz del presidente de la República. Ha hablado en plural, lo que quiere decir que él estaba arrastrando al propio presidente en lo que estaba diciendo. Pues imagínese usted, ¿cómo podemos nosotros luchar si desde el propio Palacio Nacional, a lo que defendemos el país, se nos dice todo eso? ¿De dónde usted cree que podemos, en fin, cortarle el bombardeo que viene de fuera cuando nos bombardean? El presidente de la República ha apelado a que la OEA diga la verdad de lo que vio aquí en República Dominicana. ¿Usted qué espera? Bueno, yo creo que eso, en el mejor de los casos, hay que considerarlo como una inocentada. Porque de esa misión no se puede esperar una visión objetiva, pues si ya ellos fijaron su posición desde allá. Nosotros no debimos haber permitido que esa misión viniera, sino haberles reclamado allá mismo. Y nosotros tenemos que decir que la defensa del embajador Vergés fue una defensa muy atinada en el marco de sus limitaciones, porque él no estaba hablando por su gobierno estaba en otra cosa. Él habló como dominicano. Pero definitivamente nosotros tenemos una situación, bueno, que casi insólita, porque después de haber hecho su tarea de destrucción de la nación desde el Palacio Nacional, Gustavo Montalvo entonces tuvo que salir a defender el país, dando declaraciones. Pero a la OEA lo que teníamos que decirle era, aténgase al respeto a su Carta Orgánica. La OEA viene conspirando contra derechos inmanentes de la soberanía de los estados que están consagrados en su Carta Orgánica. Cuando una dependencia de la OEA, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pretende que la República Dominicana modifique su constitución para doblegarse a las presiones que nosotros hemos tenido de todo el andamiaje internacional, está atentando contra un principio que está consagrado en la Carta Orgánica de la entidad de la cual dependen. Es decir, es una situación absurda que una entidad que depende de la OEA y una Carta Orgánica de la OEA que preserva la soberanía de los estados sea entonces
cuestionado por un órgano que depende de la OEA. Ahora, todo eso comenzó, porque yo tengo que comenzar por el principio, que Leonel Fernández le reconoció a la OEA la jurisdicción sobre la República Dominicana en una forma que violaba la Constitución de la República, y lo hizo sabiéndolo porque tengo copia de la comunicación que le hizo la Cámara de Diputados reclamándole que eso no había ido al Congreso. Está firmado por Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara. Es decir, que él sabía que estaba violando la Constitución. Entonces, Leonel Fernández fue capaz de hacer un censo nacional de población y vivienda y no contar a los haitianos. Porque el director de estadística, que todavía está ahí, pidió un plazo para decir cuál era la población de los haitianos. Después, cuando se venció, pidió otro plazo, y cuando se venció ese plazo no dio el dato. Y entonces, meses después, apareció una encuesta hecha por un organismo internacional. Exactamente. Estimando la población, un estimado, diciendo eso es lo que hay. Validado por la Oficina Nacional de Estadística, ese censo de migrantes. Fue a través de la Oficina de Estadística que se dio eso, pero una encuesta. Sí. Y así hemos andado hasta llegar a esta situación. Hemos pasado por una crisis interna del PLD, que yo llamo crónica de una muerte anunciada, porque desde diciembre del 2013 yo tengo en mis manos el informe del CSIS, aquí lo tengo, Sí. que es una acusación a el PLD y específicamente a Leonel Fernández. Mire, República Dominicana está convirtiéndose en un país unipartidista. El Centro de Estudios Estratégicos de Washington le hace esa incriminación al PLD en aquel momento a Leonel Fernández. También eso viene con un artículo de Roger Noriega en el Miami Herald, Sí. donde le hace acusaciones muy serias. Además de esa, liga a Leonel Fernández con cuestiones de narcotráfico y cosas por el estilo. Pero eso Y también a Miguel Ángel, Miguel Vargas Maldonado. Esas son las acusaciones que siempre hace Estados Unidos cuando los gobernantes no están muy Bueno, acorde con porque ellos. eso es la táctica. Ellos almacenan informaciones y cuando ya el gobernante no está de acuerdo con lo que ellos quieren que se haga, lo bombardean. Eso lo han hecho siempre. ¿Usted cree, arquitecto, que detrás de esta campaña contra el país, utilizando el tema haitiano, se esconden otros intereses más allá de los migratorios, pero eminentemente definitivamente. que tienen que ver con algún tipo de actividad económica en el país? De negocios, de todo. No, definitivamente están en las corporaciones mineras. Tenemos dos expresidentes de los Estados Unidos, uno del lado dominicano, que es George Herbert Walker Bush, y otro del lado haitiano, que es William Jefferson Clinton. Ambos son amigos y socios en el negocio de la minería. Sí. Y se mantienen fuera del escenario, pero mueven todo el tinglado contra la República. ¿Por qué Haití? Bueno, porque matan dos pájaros de un tiro. Ustedes recordarán que Le Nouvelliste, que es el diario de la élite haitiana, una élite que según la página de la CIA en el internet está conformada por un 5% blanco y mulato y un 95% negro. Eso es Haití, de acuerdo a la precisación o del perfil étnico que tiene la CIA en el internet. Y esa élite del 5%, su periódico Le Nouvelliste, hace ya más de un año, que exigió una política migratoria que sacara de Haití entre 50 y 200.000 nacionales todos los años. ¿De dónde lo iba a sacar? ¿Del 5%? No, del 95% negro, hambriento, miserioso, que come galletas de caliche con aceite. Eso están comiendo algunas de las familias haitianas. ¿Y para dónde los iban a mandar? Si todo el entorno del Caribe rechaza a los haitianos, pues para acá, ¿contando con qué? Con la presión internacional contra la República. Claro, nos mandan una
invasión, una ocupación de ciudadanos negros, cuando nosotros los rechazamos, dicen, racista, xenófobo. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que los infelices que nos están mandando pertenezcan al 95% de su población? Pero así se ha manipulado todo, ¿no? Contra la República, y se ha usado todos los recursos de la geopolítica. Tenemos el caso del terremoto de Haití de enero del 2010. 8 días después del terremoto, ¿qué llega aquí de parte de la ONU? ACNUR, con un señor Vargas Llosa, Gonzalo Vargas Llosa. ¿Y por qué ACNUR? Si ACNUR es la entidad que tiene la ONU para situaciones de refugiados de guerra, Sí. refugiados de persecuciones Ideológico, sí. de tipo étnico, religioso o político. Ese no era el caso. Pero ellos tenían una dependencia y tienen una dependencia que se llama Oficina Coordinadora de Ayudas Humanitarias. ¿Quién mandó a Gonzalo Vargas Llosa, 8 días después del terremoto, a cocinar aquí la acusación de apatridia contra la República Dominicana, contando con lo que efectivamente sucedió, que nosotros abrimos nuestra frontera? Por cierto, estaba viendo que el amigo Darío Cuba estaba presentando en su programa las fílmicas de entonces, de toda la ayuda que se le dio al pueblo haitiano, cómo los helicópteros de la Fuerza Aérea estaban buscando los heridos para llevarlos a los hospitales dominicanos. Pero eso no se le enseña al cuerpo diplomático. Yo soy de lo que opina y aplaudo un editorial de su competidor de Teleradio América, que no sé quién lo escribe, pero hace un par de semanas atrás le exigía al cuerpo diplomático dominicano que diera testimonio, porque están aquí. Nosotros no necesitamos salir fuera a buscar y a dar información a los distintos países cuando tenemos representantes acá de lo que se supone que son países amigos. Da la impresión como que, aunque República Dominicana haga lo que haga, nosotros vamos a salir mal parados de esta situación. Vino un señor aquí a decirnos eso. Yo tengo aquí la presencia de Howard Wiarda. Howard Wiarda es un norteamericano que ha estado 2 veces en la República de servicio diplomático, o sea, uno, imagino yo que debe ser un agente. Y ese señor llegó hace un par de semanas atrás y en Funglode nada menos dio una charla donde dijo que no importa lo que nosotros hiciéramos, la percepción en el mundo entero era que no era verdad, que no importa lo que nosotros dijéramos o hiciéramos, estábamos bajo una atmósfera o un ambiente de incredulidad de todas partes. Nos vino a decir eso, y ese señor está vinculado al Centro de Estudios Estratégicos de Washington también. Es decir, hay una mano con mucho poder geopolítico moviendo todo esto. Son 2 expresidentes de Estados Unidos, señor. Pero entonces, explíqueme bien, porque la gente no entiende muy bien. Los intereses de esos presidentes están en el sector minero de usted, ¿verdad? George Bush está en la mina de oro, si no la más grande del mundo, la segunda más grande del mundo. Sí, la Barrick Gold. Que es, Barrick Gold es la empresa. Sí. Es Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2. Sí. Pero hay otros políticos ahí de otras naciones también metidos ahí. Sí, ahí está el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, esposo del consorte de la reina de Inglaterra. Está el príncipe Bernardo de Holanda. Está el expresidente del Banco Federal de Alemania, Karl Kohl. Ahí desde luego está Gustavo Cisneros, que está ahí porque había un vínculo muy estrecho entre Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela, que ya murió, con Bush. Entonces, Cisneros es el heredero de esa vinculación de Bush con Carlos Andrés Pérez. Pero Cisneros tiene la concesión, todo el oro de la loma de Miches,
la tiene en concesión Gustavo Cisneros, es decir, el señor Bush. El país está lleno de oro. Entonces, esos sectores le interesaría que la isla se unificara. Claro, porque voy a poner un caso. William Jefferson Clinton, Bill, porque todo el mundo sabe que es Bill Clinton, tiene la mina más rica del norte de Haití, que se llama Morne Bosa, que vale no menos de 20 mil millones de dólares. Está a nombre de su cuñado, Tony Rothman, el hermano de Hillary. Y el lado dominicano de esa veta transfronteriza, que sale a la altura de Restauración, vale el doble, o sea, no menos de 40 mil millones de dólares. La de este lado. La del lado dominicano. Entonces, ellos querrían... Y entonces, claro, Pero eso se que ellos concesionó quieren también. eliminar la frontera, porque hay, mire, la veta transfronteriza que apareció en Hondo Valle, en Elías Piña, esa es una de las vetas más ricas del continente. Pero En es oro. transfronteriza, se divide oro y plata ahí en Elías Piña. Y nosotros los dominicanos, dijo el presidente cuando se juramentó, hablando del oro de la barrica, que el oro que estaba en el subsuelo dominicano no era de nadie sino del pueblo dominicano. Pero nosotros, los dueños de esa riqueza, nos enteramos cuando leemos en la prensa que hay un yacimiento en un lugar determinado. Nos enteramos por la prensa, pero ya está concedido. Ya hay una concesión a nombre de una empresa extranjera. ¿Por qué? Porque ellos con la tecnología satelital pueden interpretar la riqueza geológica de la isla. Y ellos van localizando esas riquezas. Hacen un rastreo, un escaneo. Y después nos mandan un grupo de geólogos disfrazados de turistas con camaritas y vienen acá a caminar las cordilleras, a ubicar en el terreno la interpretación satelital. Y una vez que la tienen, van a la oficina donde estamos repartiendo la riqueza minera de la isla, del país, y piden la concesión. Y cuando ya eso sale a la prensa, para que nosotros, los dueños de esa riqueza, nos enteremos, ya hay una concesión. Esa mina de Hondo Valle ya tiene una concesión de exploración. Pero ¿De quién es? Bueno, ahora no recuerdo, pero yo tengo todo eso en ese cartapacio que ustedes vieron. Sí. Cuando usted fue secretario técnico de la presidencia, enfrentó presiones de ese tipo, de sectores económicamente poderosos a nivel internacional. Sí, yo recuerdo, en aquel momento no se le ponía tanta atención a la minería. Ya estaba, sin embargo, la Rosario estaba ahí, estaba venciendo el contrato. Y recuerdo que entre Ramón Báez Romano, que es el secretario de Industria y Comercio, y yo manejamos el asunto y conseguimos unas condiciones mucho más favorables para el gobierno dominicano. Al vencerse el contrato original y fue negociarse entonces la nueva versión del contrato. Recuerdo también que había gente que estaba buscando petróleo aquí. Trataron de sorprender al presidente. Y entre Ramón Báez y yo logramos persuadirlo de que no se prestara a lo que esta gente quería. Querían que él anunciara que se había encontrado petróleo cuando todavía no había nada. Yo le decía al presidente, cuando usted vea salir el chiguete de petróleo, entonces usted lo anuncia. Bueno, tiempo después, cuando ya yo había salido del cargo, lo sorprendieron con charco largo. Charco largo en Azuas, sí. Que la gente le puso chasco largo porque efectivamente ahí no había petróleo. Pero alguien hizo una gran jugada allá en la bolsa de Nueva York. Porque obviamente una vez que se anunció que había petróleo ahí y que la empresa tal o más cual había encontrado petróleo en República Dominicana, Aumentaron sus acciones. Sí. Tienen que haberse disparado. Quiere decir que cualquiera que pueda tener la paciencia de ir y buscar los records de la operación de Wall Street puede encontrar quién fue que se benefició con haber sorprendido a ese buen presidente que fue don Antonio Guzmán, que no se mereció terminar como terminó gracias a las manipulaciones de gente muy cercana de él, que fue lo que determinó su suicidio. Bueno.
Yo quería desaprovechar su presencia para que nos hablara de las expectativas del petróleo, ¿no? A nivel internacional, en su impacto aquí en República Dominicana. ¿Qué usted espera de eso? La volatilidad de los precios del petróleo a nivel internacional y el impacto que tienen aquí en la economía dominicana. Bueno, el petróleo seguirá siendo un factor importante en el asunto energético mundial. No obstante, todos los intentos que se está haciendo de complementarlo, por lo menos en esta fase inicial, con otras fuentes de energía. Pero definitivamente, fíjese que Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Han dado un salto hacia la autosuficiencia con el fracking y toda una serie de recursos que además tienen mucho cuestionamiento ecológico por el uso que se hace del agua y todo eso. Pero ellos han preferido autoabastecerse y han generado una disponibilidad de gas natural que ahora está en una posición distinta. Ahora resulta que Estados Unidos es exportador, está haciendo gestiones para convertirse en un exportador de gas natural. Incluso la República Dominicana tiene una oferta que no nos entendemos por qué no ha sido aceptada, de suplir gas natural y dar paso también. Aquí vino un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos y le hizo la oferta al presidente Danilo Medina para poner entonces una capacidad de generación en las provincias de la línea noroeste. ¿Para qué? Para abastecerlo de gas natural desde Estados Unidos. Si esa instalación se hubiera hecho, se hubiera despejado el futuro energético de la nación por muchos años. Sin embargo, no se ha tomado una decisión sobre eso. ¿Por qué? Porque está pisando los callos del negocio, de lo que se hizo de la entrega del negocio eléctrico a manos privadas, en una forma que tienen a todo el país sujeto al costo de energía más alto, probablemente uno de los más altos del mundo. ¿Está aprovechando el país la baja del petróleo a nivel internacional? No, Son no lo está 52 haciendo. dólares. Mire, una de las cosas que es insólita, pero lo debo decir aquí, porque yo lo he dicho, el ministro de Industria y Comercio no le quiere decir al país a cómo estamos pagando a Venezuela el petróleo que importamos de allá. Hay una situación que amerita una revisión de la ley y del reglamento de la ley de combustible, porque hace uso de la referencia de el West Texas Intermediate como precio de referencia para fijar los precios en la República Dominicana. Nosotros no importamos el petróleo de Estados Unidos y entonces, desde luego, lo que está llegando aquí viene de Venezuela. ¿Cómo es que vamos a fijar los precios de acuerdo con fluctuaciones de la bolsa? Cuando usted compra petróleo, usted compra por 3 meses, usted compra por 6 meses. Y esas fluctuaciones semanales de los precios internos no tienen ninguna razón de ser, excepto que crea la capacidad de especular sobre los precios para el que ya tiene el petróleo comprado a un precio determinado, y entonces el ministro de Industria y Comercio, haciendo uso de una facultad que tiene de fijar precios internos, que por cierto esa facultad debió pasar al nuevo Ministerio de Energía y Minas, se lo quitaron. Y puedo hablar de eso porque el proyecto del ministerio no es de Pelegrín, es mío, desde el Instituto de Energía de la UAS. Entonces, yo lo presenté en la Academia de Ciencias en el 2008, cuando todavía no había ministerio, sino Secretaría de Estado. De modo que tengo de testigo a toda la gente de la Academia de Ciencias, a donde yo lo presenté, como Secretaría de Estado de Energía y Minas. Se actualizó en el 2011, cuando ya había una constitución que fijaba la transformación a ministerios. Y definitivamente el Consejo Universitario de la UAS puso a disposición del gobierno ya en el después del 2012, en octubre del 2012, el proyecto del ministerio. Pero alguien lo despalotó, le quitó todo, le quitó la pieza más importante que venía junto con el ministerio, que era una corporación
energética y petrolera dominicana, Petroldón, que era el monopolio del Estado en las importaciones. ¿Para qué? Para acumular recursos con que iniciar la exploración petrolera dominicana. Todo eso se le quitó al proyecto, se le quitó la incidencia sobre la Corporación Dominicana de Electricidad, se le quitó la incidencia sobre la Comisión Nacional de Energía. Lo desguazaron, arquitecto. Lo desguazaron. Se le quitó la facultad de fijar los precios, que todavía la tiene el Ministerio de Industria y Comercio. Pero óigame, el Tribunal Contencioso Administrativo ya hace más de año y medio, 2 años, que le ordenó al Ministerio dar los precios. Y de hecho están en desacato de una orden de un Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, Este país de sol. hay muchas cosas, arquitecto. En este Y gracias con el Sí, arquitecto señor. Leopoldo Espaillat Nanita se pueden hablar de muchos temas, temas de nacionalidad, temas políticos, Señor. temas eminentemente técnicos, un Científicos. excelente técnico, un gran servidor del Estado Dominicano y que está activo y nosotros contemplamos llamarlo para que... Con más frecuencia. Con Yo más no puedo frecuencia para irme que... sin decir que lo insólito de la situación del país Sí, es que se firmó en Washington en enero de 1938 el Acuerdo Dominico-Haitiano, sí, vigente, que obliga al gobierno de Haití a respetar a la República Dominicana, ordena al gobierno dominicano sacar del país a todo el que esté en condición de ilegalidad, se lo ordena en su artículo 10. Y es la mejor defensa que nosotros tenemos de toda esta agresión que tenemos sobre la República. Y no se usa. No sé. Yo no me explico, pues quizás yo digo que aquí hay muchos mentecatos en este país que son capaces de no usar esa arma de defensa del país, porque la ley que promulgó, porque cuando vino el acuerdo se llevó al Congreso, y el Congreso lo aprobó en forma de una ley, porque así lo exigía el propio texto del acuerdo, que tanto Haití como República Dominicana lo convirtieran en leyes de sus respectivos países. Aquí es la ley 1467, ¿verdad? Tenía la firma de Trujillo, como era lógico, porque él era el presidente, fue que Sí. promulgó ese acuerdo. Digo, nosotros somos capaces de no usar esa arma, la única que tenemos y que le podemos llevar, y yo entiendo que eso es lo que tiene que hacer este gobierno, y si no lo hace este gobierno, lo tiene que hacer el próximo, si no lo haremos los ciudadanos, llevarlo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para hacer valer el derecho de los dominicanos a nuestra soberanía. Está ahí en ese acuerdo. Bueno, gracias, arquitecto. Señores, continuamos en breve con otro entrevistado, el aspirante a senador por el Distrito Nacional del PRM, don Alberto Atala. Más a